regresé de Monterrey después de 2 semanas al lado de la cama de mi madre. Cuando llegué al rancho en las afueras de San Miguel de Allende, escuché golpes desesperados que venían del sótano. Rompí el candado y encontré a mi esposa, sucia, deshidratada y confundida. Había estado encerrada allí durante 14 días. Cuando le pregunté quién había hecho eso, susurró: Santiago, nuestro hijo, y Sofía, nuestra nuera. Entonces me aseguré de que recibieran exactamente lo que merecían. Hay momentos que dividen tu vida en 2 mitades perfectamente diferenciadas, el antes y el después. Para mí, ese momento llegó a los 62 años, cuando la imagen de Carmen, mi compañera de vida durante 35 años, sentada en el suelo de nuestro sótano, con la ropa sucia y los ojos hundidos por la deshidratación, quebró para siempre la realidad que creía conocer. No grité, no maldije, no corrí frenéticamente buscando a Santiago. En cambio, sentí un frío calculador instalándose en mi pecho mientras ayudaba a Carmen a subir las escaleras, la acostaba en nuestra cama y le daba agua en pequeños sorbos controlados, recordando lo peligroso que puede ser hidratar demasiado rápido a alguien en su condición. Mis movimientos eran precisos, casi mecánicos, mientras mi mente trabajaba con una claridad que no había experimentado en años. Tranquila, le susurré mientras limpiaba suavemente su rostro con una toalla húmeda. Estás a salvo ahora, yo me encargaré de todo. Mientras ella finalmente se sumergía en un sueño inquieto, me senté en la mecedora junto a la ventana, contemplando los viñedos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Nuestros viñedos, el fruto de décadas de trabajo, la herencia que algún día pensé dejar con orgullo a Santiago, nuestro único hijo. Ya no. Mi nombre es Héctor Morales Vega. Nací en un pueblo de Guanajuato que probablemente nunca hayas escuchado nombrar, hijo de un maestro rural y una costurera que apenas sabía firmar su nombre. Desde niño entendí que la educación sería mi única salida de la pobreza y estudié con una determinación que sorprendía incluso a mi padre, quien valoraba los libros por encima de cualquier posesión material. Obtuve una beca para la UNAM gracias a mis calificaciones impecables y allí estudié ingeniería agrónoma, trabajando simultáneamente como mesero nocturno para cubrir gastos que la beca no contemplaba. Fueron años de sacrificio absoluto. Dormía 4 horas diarias, comía una vez al día y jamás me permití el lujo de una cerveza con compañeros o una salida al cine. Cada peso ahorrado me acercaba a mi meta: independencia económica y un futuro donde nadie volvería a pasar hambre en mi familia. Fue durante mi último año universitario cuando conocí a Carmen Velasco, una brillante estudiante de bioquímica que investigaba fertilizantes orgánicos. Nos encontramos en un congreso de agricultura sustentable, donde yo presentaba una modesta investigación sobre sistemas de irrigación para zonas semiáridas. Carmen, con su inteligencia aguda y una risa que parecía iluminar cualquier habitación, me fascinó desde el primer intercambio de ideas. Nuestro noviazgo fue breve, pero intenso. Compartíamos no solo una atracción personal, sino una visión común sobre la agricultura mexicana. Creíamos fervientemente que era posible desarrollar sistemas productivos que fueran simultáneamente rentables, sustentables y socialmente responsables. En un momento, cuando la mayoría de la industria se inclinaba exclusivamente hacia la maximización de ganancias a corto plazo. Nos casamos un año después de graduarnos, combinando nuestros modestos ahorros para adquirir 20 hectáreas de tierra en las afueras de San Miguel de Allende. La propiedad estaba prácticamente abandonada, con suelos degradados por décadas de malas prácticas agrícolas. Los lugareños consideraban que habíamos hecho una pésima inversión, pero Carmen y yo veíamos potencial donde otros solo percibían tierra estéril. Los primeros años fueron extremadamente difíciles. Vivíamos en una pequeña casita de adobe que reparamos con nuestras propias manos. Trabajábamos desde el amanecer hasta bien entrada la noche, implementando técnicas de regeneración de suelos que Carmen había estudiado teóricamente, pero que nunca habían sido aplicadas a escala comercial en México. Cada centavo que ganábamos se reinvertía en la propiedad: sistemas de captación de agua, compostaje, equipos esenciales.
Mientras los agricultores vecinos nos observaban con escepticismo, nosotros transformábamos gradualmente aquella tierra abandonada. Para el 5.º año, nuestros cultivos orgánicos comenzaban a producir resultados prometedores. Para el 10.º, Agroinnovación Morales era reconocida regionalmente como pionera en agricultura regenerativa comercialmente viable. Santiago, nuestro único hijo, nació en medio de esta transformación. Carmen tuvo complicaciones durante el parto que casi le cuestan la vida a ambos. Los médicos nos informaron que no podríamos tener más hijos, lo que inicialmente nos devastó, pero eventualmente aceptamos, concentrando todo nuestro amor en el pequeño que teníamos. Criamos a Santiago entre cultivos experimentales y laboratorios improvisados. Desde niño mostró una inteligencia excepcional y curiosidad insaciable. A los 10 años ya comprendía conceptos de microbiología del suelo que Carmen le enseñaba con paciencia infinita. Le proporcionamos la mejor educación posible, escuelas privadas en San Miguel, tutores especializados, viajes educativos internacionales cuando nuestros recursos comenzaron a permitirlo. Todo sacrificio nos parecía justificado para darle oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Mientras tanto, nuestra empresa crecía consistentemente. Desarrollamos técnicas propias de cultivo que eventualmente patentamos. Expandimos operaciones a terrenos adyacentes que fuimos adquiriendo gradualmente. Nuestros productos orgánicos premium encontraron mercado entre consumidores de alto poder adquisitivo, primero en México y luego internacionalmente. A los 16 años, Santiago nos comunicó su deseo de estudiar administración de empresas en lugar de agronomía o ciencias. Aunque inicialmente me decepcioné, había imaginado que continuaría el legado científico de Carmen. Respetamos su decisión. La empresa necesitará tanto innovación técnica como gestión estratégica para crecer al siguiente nivel, argumentó Carmen con su habitual visión equilibrada. Le financiamos estudios en una prestigiosa Universidad de Monterrey, seguidos por una maestría en Administración Internacional en Barcelona. Durante esos años en el extranjero, nuestra comunicación se volvió gradualmente menos frecuente y más superficial. Lo atribuimos a la distancia física, a su proceso natural de independización, a las inevitables diferencias generacionales. Fue en Barcelona donde Santiago conoció a Sofía Mendoza, hija de un empresario hotelero español con intereses significativos en México. Hermosa, sofisticada, educada en las mejores instituciones europeas, Sofía parecía complementar perfectamente a nuestro ambicioso hijo. Cuando Santiago anunció su compromiso apenas 6 meses después de conocerla, nos sorprendió la rapidez de la decisión, pero nos alegramos por su felicidad aparente. La boda, celebrada en una exclusiva hacienda en Valle de Bravo, fue considerablemente más ostentosa de lo que hubiéramos preferido. Es una inversión en relaciones estratégicas, explicó Santiago cuando expresé inquietud sobre los gastos exorbitantes. Los contactos que estableceremos durante este evento nos abrirán puertas que ninguna estrategia de marketing podría. Como regalo de bodas, transferimos a Santiago el 25% de las acciones de Agroinnovación Morales y les entregamos las escrituras de una casa en San Miguel que habíamos comprado como inversión años atrás, para que tengan independencia financiera pero también raíces cerca de nosotros, explicó Carmen durante la emotiva ceremonia de entrega. Los primeros signos de problemas aparecieron gradualmente después de su regreso a México y su incorporación formal a la empresa familiar. Santiago, ahora con título de Director de Estrategia y Expansión, comenzó a implementar cambios que inicialmente parecían modernizaciones necesarias, pero gradualmente revelaron diferencias fundamentales de visión. Propuso abandonar algunas de nuestras prácticas sustentables más costosas, en favor de métodos convencionales más económicos. Insistió en reducir la diversidad de cultivos para enfocarnos en productos de mayor margen. Contrató ejecutivos de corporaciones agroindustriales tradicionales, precisamente el modelo que siempre habíamos criticado. Cuando expresábamos preocupaciones,
Nos aseguraba que eran ajustes estratégicos temporales para fortalecer nuestra posición financiera antes de reinvertir en sustentabilidad a mayor escala. Sofía, mientras tanto, asumió un rol social prominente en San Miguel. Organizaba eventos exclusivos en nuestra propiedad, establecía conexiones con figuras influyentes, transformaba gradualmente la percepción pública de Agroinnovación Morales de empresa familiar sustentable a corporación sofisticada con aspiraciones globales. La tensión familiar aumentaba sutilmente. Discusiones que comenzaban como debates técnicos frecuentemente terminaban en argumentos sobre valores fundamentales. Carmen y yo nos sentíamos gradualmente marginados en la toma de decisiones de la empresa que habíamos construido desde cero. Santiago, respaldado constantemente por Sofía, nos trataba cada vez más como fundadores visionarios cuyo tiempo de liderazgo activo había pasado. Es el ciclo natural de las generaciones, me recordaba Carmen cuando expresaba frustración. Debemos confiar en que los valores que le inculcamos eventualmente equilibrarán su ambición. 3 años después de la boda, cuando Santiago ya controlaba efectivamente el 40% de la empresa tras negociar hábilmente una ampliación de su participación, recibí la llamada que precipitaría los eventos que cambiarían nuestras vidas para siempre. Mi hermana menor, Lucía, me contactó desde Monterrey con noticias preocupantes. Nuestra madre, quien a sus 87 años había mantenido una salud relativamente buena, había sufrido un derrame cerebral significativo. Siendo el mayor de 3 hermanos y el único con flexibilidad laboral relativa, gracias irónicamente a la creciente marginación en mi propia empresa, decidí viajar inmediatamente a Monterrey. Carmen, en medio de un proyecto crucial de investigación sobre regeneración de suelos degradados, no podría acompañarme inmediatamente. Viajaré en cuanto estabilice el experimento, prometió mientras preparaba apresuradamente mi maleta. Probablemente en 3 o 4 días. Mientras tanto, estaré en contacto constante. La despedida fue apresurada pero afectuosa. Santiago y Sofía estaban en Ciudad de México en una conferencia agroindustrial, así que no pude informarles personalmente, pero les dejé un mensaje detallado explicando la situación y mi partida inmediata. Carmen me prometió comunicarse con ellos y coordinar cualquier apoyo necesario durante mi ausencia. Las 2 semanas siguientes fueron un borrón de pasillos hospitalarios, consultas médicas, decisiones difíciles y noches de sueño interrumpido en una silla incómoda junto a la cama de mi madre. Su condición fluctuaba. Días de aparente mejoría seguidos por retrocesos preocupantes. Los médicos mantenían un optimismo cauto sobre su recuperación eventual, pero enfatizaban la importancia de paciencia y atención constante. Lo más desconcertante durante ese periodo fue la comunicación cada vez más errática con Carmen. Los primeros días hablábamos varias veces diariamente, compartiendo actualizaciones sobre mi madre y la situación en el rancho. Mencionó que Santiago y Sofía habían regresado de Ciudad de México y estaban sorprendentemente atentos, ayudando con asuntos operativos mientras ella finalizaba su experimento. Después del 5.º día, nuestras comunicaciones comenzaron a espaciarse. Sus mensajes, antes detallados y emotivos, se volvieron breves y vagos. Llamadas que antes duraban 30 minutos se reducían a conversaciones de 2 minutos, donde parecía apurada, casi nerviosa. Cuando expresé preocupación, me aseguró que solo estaba extremadamente ocupada coordinando todo en mi ausencia. Para el 10.º día, las llamadas habían cesado completamente. Solo recibía mensajes de texto ocasionales, siempre breves. Todo bien aquí. Enfócate en tu madre. No te preocupes por nosotros, manejo la situación. Santiago y Sofía están siendo muy útiles. Intenté contactar directamente a Santiago, pero solo recibí respuestas igualmente escuetas. Mamá está ocupada con el proyecto, pero bien. Te mantiene al tanto, ¿no? Concéntrate en la abuela, aquí tenemos todo bajo control. Una inquietud creciente comenzó a formarse en mi interior, amplificada por el estrés de la situación con mi madre y el agotamiento físico acumulado.
Algo no encajaba en las comunicaciones, pero no podía precisar exactamente qué me perturbaba tanto. La oportunidad de regresar a San Miguel surgió inesperadamente cuando mi hermano mayor llegó de Estados Unidos, donde residía permanentemente. «Ve a casa un par de días», insistió. «Descansa adecuadamente, resuelve lo que necesites resolver y regresa. Yo me quedaré con mamá mientras tanto». El viaje de regreso fue una tortura de ansiedad creciente. Llamé repetidamente a Carmen durante el trayecto, sin obtener respuesta. Los mensajes que envié quedaron sin leer. Las llamadas a Santiago fueron directamente al buzón. Incluso intenté contactar a algunos empleados de confianza, recibiendo solo respuestas vagas sobre que la señora Carmen está trabajando en el laboratorio o don Santiago mencionó que usted regresaría la próxima semana. Cuando finalmente el taxi me dejó en la entrada principal del rancho, ya atardecía. La propiedad parecía extrañamente silenciosa para una hora en que normalmente habría actividad considerable. La casa principal tenía pocas luces encendidas. El auto de Carmen no estaba en su lugar habitual, aunque la camioneta de Santiago se encontraba estacionada cerca de la casa de huéspedes donde él y Sofía se alojaban temporalmente mientras renovaban su propia casa. Entré utilizando mi llave, llamando a Carmen inmediatamente. El silencio que recibió mis llamados intensificó mi inquietud. Recorrí sistemáticamente la planta baja. Cocina, sala, comedor, estudio, el pequeño laboratorio doméstico de Carmen. Todo parecía en orden, sin señales evidentes de problemas, pero tampoco indicios de presencia reciente. Estaba a punto de subir a la planta alta cuando lo escuché. Un sonido débil, rítmico, como golpes amortiguados, proviniendo del ala este de la casa, donde se ubicaba la bodega y el acceso al sótano. Un espacio que raramente utilizábamos, excepto para almacenamiento, principalmente de equipos antiguos y archivos físicos de la empresa. Seguí el sonido, cada vez más claro, conforme me acercaba a la pesada puerta de madera que conducía al sótano. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal cuando noté el candado nuevo y robusto asegurando la puerta. Un candado que definitivamente no estaba allí cuando partí hacia Monterrey. «¿Carmen?», llamé, acercándome a la puerta. «¿Estás ahí abajo?». Los golpes se intensificaron inmediatamente, acompañados ahora por un sonido ahogado que podría ser una voz intentando responder a través de la gruesa madera. Sin dudar un segundo más, busqué frenéticamente una herramienta para romper el candado. Encontré una palanca en el cobertizo de jardinería cercano y con la fuerza alimentada por pánico y adrenalina, logré romper el mecanismo después de varios intentos desesperados. La oscuridad del sótano era casi completa, excepto por una débil luz que se filtraba desde una pequeña ventana cerca del techo. Mientras mis ojos se ajustaban, distinguí una figura sentada contra la pared opuesta. Carmen, mi Carmen, en condiciones que jamás habría imaginado posibles. Su cabello, normalmente inmaculado, estaba enredado y sucio. Su ropa, la misma que llevaba el día de mi partida, mostraba manchas y señales de haber sido usada continuamente. Un cubo de plástico en una esquina revelaba las condiciones indignas en que había sido forzada a vivir. Una botella de agua casi vacía y algunos envoltorios de barras energéticas sugerían la nutrición mínima que había recibido. Héctor. Su voz era apenas un susurro ronco mientras levantaba la mirada hacia mí, entrecerrando los ojos ante la repentina luz del pasillo. Sabía que vendrías, eventualmente. La llevé cuidadosamente escaleras arriba, cada paso confirmando mi peor pesadilla mientras notaba su debilidad extrema, su deshidratación evidente, el temblor constante en sus manos. Mientras la atendía en nuestra habitación, proporcionándole hidratación y alimento básico, logró articular fragmentos de lo ocurrido. El día después de mi partida, Santiago y Sofía habían regresado inesperadamente de Ciudad de México. Visitaron el laboratorio donde Carmen trabajaba, aparentemente interesados en su investigación. Sofía le ofreció un té que, ahora comprendía, contenía algún sedante. Cuando despertó, estaba ya en el sótano, confundida y desorientada.
Durante los primeros días, Santiago bajaba regularmente, explicándole que esto era temporal y necesario mientras finalizaban ciertos ajustes empresariales. Le aseguró que yo estaba al tanto y había accedido a una reestructuración necesaria de la empresa. Le permitía usar su teléfono brevemente para enviar mensajes controlados, amenazando con empeorar sus condiciones si intentaba alertarme. Gradualmente, las visitas se espaciaron. La información se redujo. Cuando intentó resistirse o exigir explicaciones, se encontró con una frialdad calculadora en nuestro hijo que nunca antes había presenciado. «Esto es simplemente negocios, mamá», le había dicho en su última visita 3 días atrás. «Ustedes crearon algo valioso, pero se estancaron en idealismos impracticables. El mercado exige eficiencia y retorno, no sentimentalismo sobre sustentabilidad». «¿Por qué?», pregunté, la pregunta más básica y dolorosa. ¿Por qué nuestro propio hijo haría algo así? Carmen, recostada contra las almohadas, sus ojos reflejando una mezcla de dolor físico y devastación emocional, respondió con una claridad que me sorprendió, dadas sus condiciones. Los documentos en mi escritorio. Estaba revisando anomalías contables que detecté accidentalmente. Transferencias masivas, contratos extraños con corporaciones que no reconocía, clausuras de nuestras operaciones más sustentables, pero menos rentables inmediatamente. Hizo una pausa, respirando laboriosamente. Creo que han estado vaciando sistemáticamente la empresa durante meses, preparándose para algo grande. Y mi descubrimiento amenazaba cualquier plan que tuvieran. ¿Qué plan?, insistí, intentando comprender la magnitud de la traición. No estoy segura completamente, admitió. Pero escuché conversaciones desde el sótano, fragmentos. Santiago hablando con alguien sobre finalizar la adquisición, transferencia de activos intelectuales, eliminación de operaciones redundantes. Héctor. Su voz se quebró ligeramente. Creo que están vendiendo Agroinnovación Morales a algún conglomerado internacional, no como una alianza estratégica, sino como una absorción completa. La rabia que había estado construyéndose dentro de mí desde que descubrí el candado amenazaba con explotar completamente. ¿Vender la empresa que habíamos construido con décadas de sacrificio? ¿Desmantelar el modelo sustentable que era nuestro legado central? ¿Y mantener a Carmen prisionera para evitar su interferencia? ¿Dónde están ahora?, pregunté, mi voz sorprendentemente controlada considerando la tormenta interior. Mencionaron un viaje a Ciudad de México hoy, una reunión importante con los compradores. Deberían regresar mañana, según lo que alcancé a escuchar. Mientras Carmen finalmente cedía al agotamiento y se quedaba dormida, me senté junto a la ventana, observando cómo la noche caía completamente sobre el rancho. Este lugar que representaba no solo una inversión económica, sino nuestro proyecto de vida, nuestra contribución al mundo, nuestros valores materializados en cultivos y procesos. La traición de Santiago y Sofía era absoluta. No solo empresarial, sino profundamente personal. Habían atentado contra la seguridad y dignidad de Carmen, habían manipulado nuestra confianza, habían conspirado para desmantelar todo lo que valorábamos, todo mientras yo estaba vulnerablemente distante, atendiendo a mi madre enferma. La decisión cristalizó en mi mente con una claridad sorprendente. Esto no quedaría así. Santiago y Sofía descubrirían que subestimaron gravemente a quien creían un viejo idealista fácilmente manipulable. Pagarían por cada hora que Carmen pasó en ese sótano, por cada valor que intentaron destruir, por cada fragmento de confianza familiar que destrozaron irreparablemente. No sería una reacción impulsiva, no sería una venganza ciega, sería una respuesta calculada, precisa y definitiva. Porque si algo había aprendido en mis décadas construyendo una empresa desde cero, era la importancia de la planificación meticulosa y la ejecución impecable. Mientras la luna se elevaba sobre los viñedos que representaban años de innovación paciente, comencé a formular mentalmente mi estrategia. Santiago y Sofía regresarían mañana esperando encontrar a Carmen aún cautiva y a mí todavía en Monterrey, ignorante de todo. En vez de eso, encontrarían a un hombre perfectamente preparado para asegurarse de que recibieran exactamente lo que merecían,
y lo que merecían decidí mientras observaba las sombras nocturnas extenderse sobre la propiedad que pretendían arrebatarnos. Era una lección que nunca olvidarían. A las 5 de la madrugada ya estaba en pie, después de apenas unas horas de sueño intermitente. Carmen seguía dormida, su respiración ahora más regular, su rostro gradualmente recuperando algo del color que la deshidratación le había robado. Le dejé una nota junto a la cama indicando que regresaría pronto y salí silenciosamente de la habitación. Mi primera tarea fue documentación exhaustiva. Con meticulosidad forense, fotografié el sótano, el candado roto, el cubo improvisado como sanitario, los escasos restos de comida, las marcas en la pared donde Carmen aparentemente había llevado cuenta de los días. Estas imágenes no serían solo evidencia legal, sino un recordatorio permanente de lo que Santiago y Sofía eran capaces. Luego me dirigí al escritorio de Carmen en su laboratorio. Tal como había mencionado, encontré carpetas abiertas con documentación financiera que mostraba patrones altamente sospechosos, transferencias sustanciales a entidades desconocidas, contratos preliminares con corporaciones agroindustriales internacionales, reducciones drásticas en presupuestos de programas de sustentabilidad. Mientras examinaba estos documentos, una realidad devastadora se cristalizaba. Santiago no solo estaba vendiendo la empresa, sino específicamente aquellas partes que representaban nuestro trabajo más innovador y valioso. Las patentes de biofertilizantes que Carmen había desarrollado durante décadas. Los métodos de regeneración de suelos que habíamos perfeccionado con años de experimentación. Las técnicas de irrigación eficiente que habían revolucionado la agricultura en zonas semiáridas. Todo sería transferido a un conglomerado llamado AgroCorp International, una multinacional notoria por adquirir tecnologías sustentables para luego implementarlas en versiones diluidas, maximizando ganancias a corto plazo sin el compromiso ético que originalmente las inspiró. Más perturbador aún fue encontrar un documento titulado Contingencias Parentales, donde Santiago detallaba estrategias para manejar resistencia de Carmen y mía. Opciones escalaban desde jubilación incentivada hasta reasignación a roles simbólicos sin autoridad real. El confinamiento forzado no aparecía explícitamente, pero la frialdad clínica del documento dejaba claro que cualquier obstáculo sería eliminado por los medios necesarios. Con esta información asegurada, implementé la segunda fase de mi plan, contactos estratégicos. Llamé primero a Ramón Álvarez, nuestro abogado corporativo por más de 20 años, un hombre cuya lealtad se fundamentaba no solo en relación profesional, sino en valores compartidos. «Don Héctor», respondió sorprendido por mi llamada tan temprana. Pensé que seguía en Monterrey. «¿Cómo está doña Esperanza?» «Mi madre está estable, Ramón. Regresé brevemente por una situación urgente aquí. Necesito verte inmediatamente, en privado y con absoluta discreción». Algo en mi tono debió comunicar la gravedad, pues respondió sin dudarlo. «Estaré en el rancho en 1 hora». Mi segunda llamada fue a Miguel Saldaña, ex capitán de policía retirado que ocasionalmente contratábamos para seguridad en eventos especiales. Miguel no era solo un profesional competente, sino un hombre de principios inflexibles, algo cada vez más raro en estos tiempos. «Necesito tus servicios inmediatamente», le expliqué brevemente. «Situación familiar delicada con potenciales implicaciones legales. Discreción absoluta requerida». «Entendido, don Héctor. ¿Cuántos hombres necesita?» 3, confiables y discretos. Instalación inmediata, supervisión continua, potencial implementación de protocolos de contención si resulta necesario. Mientras esperaba sus llegadas, llamé selectivamente a 5 ejecutivos clave de agroinnovación Morales, personas que habían crecido con la empresa y compartían nuestra visión original. Luciano Vega, director de operaciones; Beatriz Ochoa, jefa de investigación aplicada; Francisco Medina, responsable de relaciones con productores asociados; Diana Torres, directora financiera; y Javier Ramírez, nuestro jefe de logística internacional. Las conversaciones fueron breves pero efectivas,
Reunión urgente en mi casa a las 9:00 am, máxima discreción. No comentes con absolutamente nadie, especialmente con Santiago o personal contratado recientemente. Para cuando regresé a nuestra habitación con un desayuno ligero para Carmen, ella ya estaba despierta, sentada contra las almohadas, visiblemente más fuerte aunque todavía marcada por la experiencia. «Estás implementando contramedidas», observó inmediatamente, siempre perspicaz, incluso en circunstancias extremas. «Así es», confirmé mientras colocaba la bandeja en su regazo. «¿Te sientes lo suficientemente fuerte para participar en algunas reuniones hoy? No me excluirás de esto, Héctor», respondió con determinación tranquila. «Necesito ser parte de cualquier decisión que tomemos». «Nunca consideraría excluirte», respondí, tomando su mano. «Solo me preocupa tu recuperación física». «Estaré bien. La indignación proporciona energía sorprendente», añadió con una sonrisa tenue pero genuina, el primer destello del espíritu indomable que siempre había admirado en ella. Ramón Álvarez llegó puntualmente, su expresión transformándose de preocupación profesional a indignación absoluta, mientras le explicábamos la situación, mostrándole la evidencia recopilada. Esto trasciende conflicto familiar o desacuerdo empresarial, dictaminó después de revisar meticulosamente la documentación. El confinamiento forzoso constituye delito perseguible. Las transferencias financieras irregulares sugieren potencial malversación. Y los contratos preliminares con Agrocorp posiblemente violan cláusulas fundamentales de los estatutos corporativos sobre protección de propiedad intelectual desarrollada bajo principios específicos. «¿Qué recomiendas como primer paso, Mazo?», preguntó Carmen. «Implementación inmediata de protocolos de protección corporativa», respondió sin hesitar. Afortunadamente, tuvimos la previsión de establecer mecanismos de emergencia cuando otorgaron participación accionaria inicial a Santiago. Podemos congelar temporalmente cualquier transacción mayor, suspender autorizaciones financieras y requerir aprobación unánime del Consejo Fundacional para cualquier negociación con entidades externas. «¿Cuánto tardaría implementar esto?», pregunté, consciente del limitado tiempo disponible. «Con su autorización inmediata, puedo tener todo legalmente activado para esta tarde. Las notificaciones formales llegarían a todas las partes involucradas, incluyendo Agrocorp, antes del fin del día». «Procede», autorizamos simultáneamente Carmen y yo. Mientras Ramón se retiraba para iniciar los procedimientos legales, Miguel Saldaña llegó con su equipo. 3 hombres discretos pero evidentemente experimentados, vestidos como trabajadores agrícolas comunes para no alertar a vecinos o empleados regulares sobre su verdadera función. «Perímetro asegurado», informó Miguel después de una inspección rápida de la propiedad. «Hemos establecido puntos de observación con línea visual a todas las entradas principales y la casa de huéspedes. Comunicación por radio encriptada. Protocolo de intervención establecido si resulta necesario». «Perfecto», asentí. «La prioridad absoluta es la seguridad de doña Carmen. Secundariamente, monitoreo completo de movimientos en la propiedad, especialmente cuando Santiago y Sofía regresen, probablemente esta tarde». «¿Espera resistencia física?», preguntó con profesionalismo neutro. «Improbable, pero no imposible. Santiago no tiene historial de violencia, pero sus acciones recientes demuestran capacidad para conductas que nunca habría considerado posibles anteriormente». «Entendido. Estaremos preparados para cualquier escenario sin escalación innecesaria». A las 9 en punto, los 5 ejecutivos convocados llegaron discretamente, sus expresiones mezclando preocupación y curiosidad. La presencia de Carmen, visiblemente debilitada pero determinada a participar, inmediatamente intensificó la seriedad del encuentro. «Gracias por venir con tan poca anticipación», comencé. «Lo que compartiremos ahora es extremadamente delicado, pero necesitamos su apoyo para proteger no solo la empresa, sino los valores fundamentales que han definido Agroinnovación Morales desde su concepción. Durante la siguiente hora, presentamos sistemáticamente la situación completa: el confinamiento de Carmen,
las negociaciones secretas con Agrocorp, las transferencias financieras irregulares, los planes para desmantelar gradualmente nuestro modelo sustentable en favor de comercialización puramente extractiva. Sus reacciones transitaron visiblemente desde incredulidad inicial hasta indignación colectiva, culminando en resolución compartida de proteger el legado que todos habían ayudado a construir. Esto explica cambios recientes que parecían inexplicables, comentó Luciano, nuestro director de operaciones. Cancelaciones repentinas de programas comunitarios rentables a largo plazo, presión para adoptar métodos más convencionales en fincas experimentales. Santiago justificaba todo como optimización operativa necesaria. Las transferencias financieras me preocupaban desde hace meses, añadió Diana, directora financiera. Pero cuando cuestioné ciertos movimientos, Santiago presentó autorizaciones aparentemente legítimas, firmadas durante su periodo como director interino, mientras ustedes estaban en conferencias internacionales. Firmas que probablemente obtuvieron mediante documentos tergiversados entre pilas de papeles rutinarios, observó Carmen con amargura. Necesitamos su apoyo para implementar un plan de contención inmediato, expliqué, presentando la estrategia desarrollada con Ramón. Recuperaremos control operativo completo, congelaremos negociaciones externas y estableceremos mecanismos para prevenir que esto vuelva a ocurrir. Tienen mi apoyo absoluto, respondió Beatriz inmediatamente, seguida por confirmaciones igualmente firmes de los demás. Muchos de nosotros notábamos la deriva gradual de nuestros principios fundacionales y estábamos profundamente preocupados. Con este equipo leal confirmado, procedimos a implementar sistemáticamente cada fase del plan de recuperación corporativa. Revisión exhaustiva de transacciones recientes, inventario de activos intelectuales potencialmente comprometidos, comunicación controlada con socios estratégicos para clarificar que cualquier negociación previa con Santiago requería revalidación formal. Para media tarde, cuando Ramón confirmó que las notificaciones legales habían sido formalmente emitidas, teníamos un panorama completo de la operación que Santiago había estado orquestando. Venta mayoritaria a Agrocorp, con cláusulas específicas para eliminar gradualmente componentes económicamente ineficientes de nuestro modelo, precisamente aquellos aspectos sociales y ambientales que considerábamos fundamentales, mientras mantenía temporalmente la marca Agroinnovación Morales por su valor reputacional, hasta eventualmente absorberla completamente. Es brillante en su calculada destrucción, comentó Carmen mientras revisábamos los documentos en nuestro estudio. Extraer valor económico máximo, mientras sistemáticamente elimina exactamente aquellos componentes que hacen nuestro modelo genuinamente revolucionario. Una perversión completa de todo lo que intentamos construir, y lo habría logrado si no hubieras descubierto accidentalmente sus movimientos financieros. Añadí, nuevamente asombrado por cuán meticulosamente había sido planificada toda la operación. Lo que no puedo comprender completamente es cómo nuestro Santiago, el niño que criamos con tanto énfasis en valores fundamentales, pudo transformarse en alguien capaz de esto, reflexionó Carmen, expresando la pregunta que continuamente atormentaba nuestras mentes. La influencia de Sofía parece significativa, observé. La estructura y lenguaje de estos documentos estratégicos tienen características distintivas de formación corporativa internacional que Santiago nunca recibió. Pero nadie puede ser completamente manipulado sin predisposición interna, respondió Carmen con la dolorosa honestidad que siempre la caracterizaba. Algo en Santiago respondió a esta visión mercantilista del mundo. Quizás siempre estuvo latente, y nosotros, en nuestra esperanza parental, nos negamos a reconocerlo. Nuestra conversación fue interrumpida por la alerta discreta de Miguel a través del radio. Sujetos principales aproximándose. Vehículo negro entrando por acceso principal. Santiago y Sofía habían regresado. ¿Estás lista para esto?, pregunté a Carmen, consciente de que el confrontamiento inminente sería emocionalmente devastador, especialmente considerando su estado físico todavía vulnerable. Absolutamente,
respondió con firmeza serena. Necesito mirarlos directamente mientras explican cómo pudieron justificar éticamente mantenerme prisionera en condiciones infrahumanas. Miguel y uno de sus hombres tomaron posiciones discretas pero estratégicas mientras esperábamos en la sala principal. El sonido de la puerta abriéndose fue seguido por conversación en voz baja que cesó abruptamente cuando Santiago y Sofía entraron a la sala y nos encontraron esperándolos. El shock en sus rostros fue momentáneamente genuino y completo. Santiago palideció visiblemente mientras Sofía, recuperándose más rápidamente, compuso su expresión en neutral profesionalismo, aunque la tensión en su postura era inconfundible. «¡Papá!», exclamó Santiago finalmente, intentando proyectar normalidad, aunque su voz traicionaba nerviosismo evidente. «No esperábamos tu regreso tan pronto. ¿Cómo está la abuela?». La capacidad de mi hijo para pararse frente a nosotros, fingiendo normalidad absoluta, como si no hubiera mantenido a su madre prisionera durante 2 semanas, me impactó a un nivel visceral. Era como observar a un completo desconocido vistiendo el rostro familiar de mi hijo. «Santiago», respondí con calma controlada. «Creo que tenemos una conversación pendiente extremadamente importante». Sus ojos se movieron nerviosamente hacia Carmen, registrando completamente su presencia y condición por primera vez. «Mamá», saludó cautelosamente. «¿Te ves indispuesta? ¿Problemas con el proyecto?». «No, Santiago», respondió Carmen con tranquilidad devastadora. «Problemas con ser mantenida prisionera en nuestro propio sótano durante 14 días, por mi propio hijo». El silencio que siguió fue absoluto. La pretensión de normalidad se desintegró completamente mientras Santiago comprendía que la situación estaba irrevocablemente expuesta. «Fue una medida temporal necesaria», intervino Sofía, su acento español ligeramente más pronunciado bajo estrés. «Una contención estratégica mientras finalizábamos negociaciones críticas que no podían ser interrumpidas por interferencias emocionales». «¿Contención estratégica?», repitió Carmen, su indignación perfectamente controlada pero palpable. «Interesante eufemismo para secuestro y negligencia criminal». Santiago, recuperando compostura parcial, intentó redirigir la conversación hacia territorio más defendible. «Entiendo que desde cierta perspectiva nuestras acciones parecen extremas, pero el contexto empresarial requería medidas decisivas para asegurar supervivencia competitiva a largo plazo». «¿Supervivencia competitiva?», cuestioné, manteniendo tono deliberadamente neutral. «¿O maximización de comisiones personales en una venta corporativa estructurada para beneficiarlos primordialmente a ustedes dos, mientras destruye sistemáticamente el modelo sustentable que define nuestra empresa?». Su expresión reveló momentánea sorpresa ante nuestro conocimiento detallado. «Veo que has revisado documentación preliminar fuera de contexto», respondió, transitando fluidamente a modo defensivo profesional. «Esos documentos representan escenarios exploratorios, no decisiones finalizadas. Escenarios que casualmente requerían mantener a tu madre aislada e incomunicada durante 2 semanas mientras yo estaba convenientemente ausente», observé. «Curiosa coincidencia. Circunstancias excepcionales requieren medidas excepcionales», intervino nuevamente Sofía, manteniendo frialdad profesional notable. «La oportunidad con Agrocorp representa valorización sin precedentes para activos actualmente suboptimizados. Activos que incluyen patentes desarrolladas específicamente para implementación ética y sustentable. No para extracción comercial desvinculada de responsabilidad social», respondió Carmen. «Propiedad intelectual explícitamente protegida contra precisamente este tipo de comercialización en nuestros estatutos fundacionales». Santiago suspiró teatralmente, como profesor paciente explicando conceptos básicos a estudiantes particularmente obtusos. «El mundo ha evolucionado más allá de dicotomías simplistas entre sustentabilidad y rentabilidad, mamá. Agrocorp ofrece plataforma global para implementación escalable de innovaciones actualmente limitadas por restricciones operativas autoimpuestas.
Restricciones que tú llamas autoimpuestas y nosotros llamamos integridad fundamental, respondí. Valores no negociables que definieron esta empresa desde su concepción. Valores que el mercado simplemente no recompensa proporcionalmente, argumentó Sofía, su tono combinando condescendencia apenas velada con pragmatismo agresivo. La transacción estructurada valoriza agroinnovación Morales en cifras que jamás alcanzaría bajo el modelo operativo actual. ¿Y cuánto de esa valorización desaparecería convenientemente en comisiones estructurales y bonos de transición para ustedes dos?, preguntó Carmen directamente. El ligero titubeo antes de responder fue revelador. Compensaciones estándar para facilitadores clave en transacciones de esta magnitud, respondió Santiago finalmente, completamente alineadas con prácticas industriales aceptadas. Mientras mantenías prisionera a tu madre para prevenir cualquier interferencia en dichas prácticas aceptadas, concluí, permitiendo finalmente que algo de mi indignación controlada emergiera en mi voz. Santiago al menos tuvo la decencia de mostrar incomodidad momentánea ante esta acusación directa. Fue una decisión extremadamente difícil implementada bajo presión excepcional. Concedió reluctantemente. No imaginada inicialmente, pero eventualmente considerada necesaria, dados los parámetros temporales críticos. Parámetros que ahora enfrentan complicaciones significativas, informé, alcanzando el sobre que contenía las notificaciones legales recién recibidas. Mientras ustedes finalizaban detalles en Ciudad de México, nosotros implementábamos protocolos de protección corporativa establecidos precisamente para situaciones como esta. Les entregué las notificaciones, observando cómo sus expresiones transitaban desde confusión inicial hasta comprensión horrorizada de las implicaciones. Congelamiento completo de activos corporativos, suspensión temporal de autorizaciones ejecutivas, requerimiento de aprobación unánime del Consejo Fundacional para cualquier negociación externa, notificación formal a Agrocorp sobre irregularidades en proceso negociador. Esto es completamente inaceptable, balbuceó Santiago, su fachada profesional desintegrándose ante implicaciones catastróficas para sus planes meticulosamente organizados. No pueden simplemente revertir unilateralmente meses de negociaciones estratégicas críticas, de la misma manera que tú no podías simplemente encerrar a tu madre en un sótano, respondí con calma implacable. Acciones extremas generan consecuencias proporcionales. Agrocorp ya ha comprometido recursos significativos basados en garantías explícitas, intervino Sofía, su calculada compostura visiblemente fracturada. Hay implicaciones legales potencialmente devastadoras para interferencia maliciosa en negociaciones avanzadas. Negociaciones fundamentadas en representación fraudulenta de autoridad ejecutiva, corrigió Carmen. Según confirmación explícita de nuestros abogados corporativos, cualquier acuerdo preliminar establecido bajo estas circunstancias es inherentemente inválido. Santiago nos miró alternativamente, su expresión oscilando entre indignación, pánico y cálculo frenético de opciones remanentes. Están cometiendo un error catastrófico, advirtió intentando recuperar posición negociadora. Esta oportunidad representaba expansión internacional sin precedentes para innovaciones actualmente restringidas a implementación regional limitada. El único error catastrófico aquí, respondí con firmeza absoluta, fue tu decisión de traicionar no solo principios empresariales fundamentales, sino valores humanos básicos. Encerraste a tu propia madre, Santiago, la persona que te dio vida, que sacrificó oportunidades profesionales propias para criarte, que siempre defendió tus decisiones, incluso cuando yo expresaba reservas. Por primera vez, algo semejante a vergüenza genuina pareció atravesar la armadura de racionalización que Santiago había construido. Un destello momentáneo de reconocimiento auténtico de la magnitud moral de su transgresión. Sofía, percibiendo peligrosamente esta grieta en su determinación compartida, intervino estratégicamente. Comprendo completamente indignación justificada ante métodos implementados imperfectamente.
Propongo pausa reflexiva para identificar resolución que preserve oportunidad estratégica, mientras aborda preocupaciones éticas específicas. No hay resolución disponible que preserve esta supuesta oportunidad estratégica, respondió Carmen con firmeza tranquila. Algunas líneas, una vez cruzadas, transforman permanentemente el terreno relacional sobre el cual podríamos negociar. Santiago, recuperando compostura, adoptó postura más directamente confrontacional. ¿Qué exactamente pretenden lograr con esto? ¿Destrucción completa de valorización corporativa? ¿Cancelación de oportunidad expansiva internacional? ¿Retorno a operación regionalmente limitada, fundamentada en idealismos comercialmente subóptimos? Pretendemos implementar consecuencias apropiadas para acciones indefendibles, respondí simplemente, tanto en ámbito empresarial como familiar. ¿Consecuencias como cuáles?, desafió, su tono mezclando belicosidad con cálculo defensivo. Como estas, respondí, extrayendo el segundo conjunto de documentos preparados. Suspensión completa de toda autoridad ejecutiva efectiva inmediatamente. Investigación forense exhaustiva de todas las transacciones financieras ejecutadas durante los últimos 6 meses. Evaluación formal de potenciales violaciones legales, incluyendo pero no limitado a confinamiento forzoso, fraude corporativo y malversación fiduciaria. Sus rostros palidecieron visiblemente mientras comprendían la magnitud completa de nuestra respuesta. Y finalmente, añadí, entregando el documento final, notificación formal de terminación inmediata de residencia en propiedades corporativas. Tienen exactamente 24 horas para desalojar completamente la casa de huéspedes. No pueden expulsarnos de nuestra propia casa, exclamó Santiago, genuinamente impactado por este desarrollo inesperado. La propiedad está registrada a nombre de Agroinnovación Morales, no personalmente a ustedes, corrigió Carmen con precisión inflexible. Su ocupación siempre estuvo condicionada a vinculación ejecutiva activa, ahora formalmente suspendida. Sofía, evaluando rápidamente implicaciones completas, adoptó aproximación más pragmáticamente negociadora. Seguramente existe posibilidad de resolución menos adversarial, términos modificados que permitan transición digna mientras preservan elementos viables de reestructuración propuesta. La única transición disponible actualmente, respondí con calma imperturbable, es su salida ordenada de propiedad corporativa mientras implementamos consecuencias adicionales, proporcionales a acciones documentadas. La magnitud completa de estas consecuencias dependerá parcialmente de su conducta inmediata. Santiago nos miró fijamente, momentáneamente silenciado por comprensión gradual de cuán completamente había subestimado nuestra capacidad de respuesta decisiva. Cuando finalmente habló, su voz mezclaba resignación reluctante con amenaza apenas velada. Esto no ha terminado. La empresa es parcialmente mía por derecho legal. Agrocorp tiene recursos jurídicos internacionales significativos, y ustedes no son precisamente jóvenes para enfrentar batallas corporativas prolongadas. Edad que no impidió desmantelar completamente tu elaborada conspiración en menos de 24 horas, observó Carmen con tranquilidad devastadora. Experiencia tiene ciertas ventajas que ambición impaciente frecuentemente subestima. Con esa observación profundamente acertada, nuestra confrontación inicial concluyó. Santiago y Sofía se retiraron hacia la casa de huéspedes, intercambiando miradas que claramente indicaban formulación inmediata de contramedidas defensivas. Esto apenas comienza, comentó Carmen mientras observábamos su partida desde la ventana. Intentarán recuperar control por cualquier medio disponible. Y descubrirán que estamos absolutamente preparados para cualquier escenario, respondí, tomando su mano suavemente. Santiago siempre subestimó nuestra determinación cuando consideraba nuestros principios meramente ideológicos en lugar de fundamentalmente prácticos. Mientras el sol comenzaba a descender sobre los viñedos que representaban décadas de trabajo visionario, sentí una extraña combinación de resolución férrea y melancolía profunda. La batalla que enfrentábamos
no sería simplemente por control corporativo, sino por definición misma de qué valores prevalecerían en el legado que habíamos construido meticulosamente durante toda una vida. «Recibirán exactamente lo que merecen», murmuré, más para mí mismo que para Carmen. «Ni más ni menos. Lo merecido raramente es lo deseado», respondió ella con esa sabiduría tranquila que siempre había sido su característica más notable. «Pero frecuentemente es precisamente lo necesario». Los días siguientes se desarrollaron con la intensidad calculada de una partida de ajedrez donde cada movimiento había sido meticulosamente anticipado. Santiago y Sofía, como esperábamos, implementaron inmediatamente contramedidas desesperadas. Su primer movimiento fue legal. Contrataron a Mendoza & Asociados, uno de los bufetes corporativos más prestigiosos y agresivos de Ciudad de México. Las notificaciones legales comenzaron a llegar. Impugnaciones al congelamiento de activos, cuestionamientos sobre la legitimidad del Consejo Fundacional para revocar autorizaciones previamente otorgadas, amenazas apenas veladas de litigios extensivos que expondrían prácticas cuestionables históricas de la empresa. Ramón, nuestro abogado, recibió esta avalancha con serenidad experimentada. «Intimidación estándar», explicó durante nuestra reunión matutina. «Buscan generar suficiente presión para forzar negociación desde posición debilitada. Los fundamentos legales de nuestras acciones son absolutamente sólidos». Simultáneamente, Santiago intentó una campaña de deslegitimación interna. Contactó selectivamente a ejecutivos y empleados clave, presentando una narrativa cuidadosamente editada, donde aparecía como innovador visionario, injustamente marginado, por fundadores anticuados resistentes a evolución necesaria. Esta estrategia fracasó espectacularmente cuando descubrió que ya habíamos implementado comunicación transparente con toda la organización. No revelamos los detalles más personalmente dolorosos, el confinamiento de Carmen, pero sí compartimos abiertamente la documentación sobre la venta secreta planeada y el desmantelamiento programado del modelo sustentable que definía nuestra empresa. La respuesta del personal ha sido abrumadoramente solidaria, informó Beatriz durante nuestra reunión ejecutiva del tercer día. Muchos expresan que habían percibido deriva gradual de nuestros principios fundamentales y estaban profundamente preocupados. Cuando estas aproximaciones fracasaron, Santiago y Sofía escalaron a tácticas más agresivas. Intentaron acceder a servidores corporativos remotamente, acceso bloqueado preventivamente por nuestro equipo técnico. Contactaron directamente a clientes estratégicos con información tergiversada sobre inestabilidad transitoria, neutralizado por nuestras comunicaciones proactivas. Incluso intentaron, a través de intermediarios, aproximarse a mi madre en el hospital de Monterrey, aparentemente buscando alguna forma de presión emocional adicional, prevenido gracias a la vigilancia implementada. El cuarto día, mientras supervisaba personalmente la auditoría forense de transacciones financieras recientes, recibí la llamada que secretamente había estado esperando. Don Héctor, la voz de Joaquín Rivera, director de desarrollo corporativo de Agrocorp International, sonaba tensa y calculadamente neutral. «Lamento contactarlo en estas circunstancias complejas. ¿Sería posible concertar una conversación privada?» «Por supuesto», respondí con cordialidad profesional. «Aunque debo informarle que cualquier discusión sustantiva requerirá presencia de representación legal apropiada». «Comprensible», concedió. Sin embargo, antes de escalar a interacciones completamente formalizadas, consideré prudente un intercambio franco sobre la situación actual. La reunión se concretó para esa misma tarde en un restaurante discreto en las afueras de San Miguel. Joaquín Rivera resultó ser exactamente como lo había imaginado, impecablemente presentado, perfectamente educado y calculadoramente pragmático. «Seré directo», comenzó después de intercambios iniciales mínimamente cordiales. Agrocorp ha invertido recursos significativos en negociaciones que aparentemente fueron conducidas sin autorización legítima. Una situación desafortunada,
para todas las partes involucradas. Particularmente desafortunada, considerando que cualquier investigación diligente habría revelado limitaciones explícitas en la autoridad ejecutiva de Santiago. Respondí calmadamente: limitaciones documentadas en registros corporativos públicamente accesibles. Rivera tuvo la decencia de mostrar incomodidad momentánea. Procesos de verificación evidentemente subóptimos serán reevaluados internamente, concedió. Sin embargo, la cuestión inmediata es cómo proceder constructivamente desde esta posición. Eso depende enteramente de sus expectativas, respondí. Si buscan completar adquisición bajo parámetros originalmente discutidos, debo informarle que tal escenario es categóricamente imposible independientemente de consideraciones legales específicas. ¿Imposible por consideraciones filosóficas respecto a prácticas agroindustriales corporativas?, preguntó, intentando determinar si nuestra posición era ideológica o meramente negociadora. Imposible porque Agroinnovación Morales no está fundamentalmente a la venta, clarifiqué, y porque los componentes específicos que aparentemente motivaron su interés, particularmente patentes de biofertilizantes y métodos de regeneración de suelos, están explícitamente protegidos contra implementación desvinculada de principios sustentables integrales. Rivera evaluó cuidadosamente mi respuesta, evidentemente recalibrando su aproximación. AgroCorp ha evolucionado considerablemente en su orientación hacia sustentabilidad genuina, ofreció. Quizás existe espacio para colaboración estructurada que preserve integridad metodológica, mientras permite escalamiento controlado. Colaboración potencial sería considerada bajo parámetros apropiados. Concedí. Adquisición o control accionario mayoritario definitivamente no. Nuestra conversación continuó en este tenor durante aproximadamente una hora. Rivera explorando sutilmente diferentes configuraciones que podrían preservar al menos parcialmente la inversión ya realizada por AgroCorp. Yo estableciendo límites absolutamente claros sobre lo que consideraríamos aceptable. Finalmente, llegamos al punto crucial. Santiago Morales y Sofía Mendoza ofrecieron garantías específicas ahora evidentemente infundadas, observó Rivera. AgroCorp naturalmente considera responsabilidad personal significativa en esta situación. Comprensible, respondí neutralmente. Sin embargo, cualquier resolución deberá separar completamente cuestiones corporativas de asuntos familiares privados. Rivera asintió lentamente, captando perfectamente mi mensaje implícito. No utilizaríamos problemas legales potenciales como herramienta de presión en conflictos familiares, pero tampoco permitiríamos que vínculos familiares interfirieran con consecuencias corporativas apropiadas. Comunicaré su posición a dirección ejecutiva, concluyó profesionalmente. Anticiparía aproximación formal para discutir potenciales vías de colaboración limitada dentro de parámetros ahora clarificados. Al día siguiente, recibimos notificación formal de AgroCorp retirándose completamente de cualquier negociación previamente iniciada con Santiago, citando irregularidades fundamentales en representación autorizada y discrepancias irreconciliables en visión estratégica corporativa. Esta notificación, distribuida simultáneamente a todas las partes involucradas, efectivamente desmanteló el último componente significativo del elaborado Plan de Santiago. Sin respaldo corporativo internacional y sin autoridad ejecutiva interna, su posición negociadora colapsó completamente. Esa misma tarde, mientras Carmen y yo revisábamos informes de la auditoría forense en el estudio, recibimos una solicitud inesperada. Santiago pedía reunión privada, sin Sofía, sin abogados, en terreno neutral. ¿Deberíamos aceptar?, le pregunté a Carmen, cuya recuperación física progresaba notablemente, aunque las cicatrices emocionales evidentemente permanecían. Sí, respondió después de considerarlo cuidadosamente. No por esperanza ingenua de reconciliación inmediata, sino porque eventualmente necesitaremos establecer algún tipo de comunicación funcional, aunque sea estrictamente profesional. El café seleccionado para nuestro encuentro
quedaba en las afueras de San Miguel, un establecimiento discreto frecuentado principalmente por locales. Santiago llegó solo, como había prometido. Su apariencia mostraba signos visibles de estrés sostenido, traje ligeramente arrugado, ojeras prominentes, cierta tensión nerviosa en su postura habitualmente confiada. «Gracias por aceptar verme», comenzó después de intercambios mínimamente cordiales. «Reconozco que no tienen ninguna obligación de escucharme considerando circunstancias recientes». «Te escuchamos», respondió Carmen simplemente, su tono neutro pero no abiertamente hostil. Santiago respiró profundamente, visiblemente organizando pensamientos cuidadosamente preparados. «Primero, quiero expresar disculpa inequívoca por el confinamiento forzado. Fue inexcusable, independientemente de justificaciones que parecían válidas en momento de estrés extremo, especialmente hacia ti, mamá». Carmen asintió brevemente, aceptando esta disculpa sin ofrecer absolución completa. «Segundo», continuó, «aunque mantengo que la estructura corporativa actual limita significativamente potencial expansivo de innovaciones desarrolladas, reconozco que métodos implementados para intentar modificarla fueron fundamentalmente inapropiados y potencialmente ilegales». «Potencialmente es generosidad considerable», observé secamente. «Justo», concedió con reluctancia visible. «Definitivamente ilegales en varios aspectos específicos». Santiago pareció momentáneamente indeciso, como debatiendo internamente cuánto revelar adicionalmente. «Sofía y yo nos hemos separado», añadió finalmente. «Temporalmente al menos, posiblemente permanentemente». Esta revelación inesperada nos sorprendió genuinamente. Durante toda la confrontación, habían proyectado imagen de alianza inquebrantable. «Lo siento», ofreció Carmen eventualmente, su empatía natural emergiendo a pesar de circunstancias extraordinarias. «Desacuerdos fundamentales sobre cómo proceder después del colapso completo de nuestros planes», explicó brevemente. «Y reconocimiento tardío de que ciertos aspectos de nuestra relación estaban fundamentalmente desequilibrados desde el principio. No presionamos por detalles adicionales, pero el significado implícito era suficientemente claro. La crisis había revelado dinámicas problemáticas en su matrimonio que posiblemente habían contribuido a decisiones empresariales cuestionables. «¿Qué esperas lograr con esta conversación?», pregunté directamente. «Claridad sobre lo que sigue», respondió con franqueza sorprendente. «Los acuerdos legales en proceso evidentemente eliminan completamente mi posición ejecutiva y restringen severamente incluso derechos accionarios minoritarios. Comprendo que consecuencias son inevitables. Busco principalmente entender si existe algún camino hacia, no reconciliación completa, obviamente, pero al menos coexistencia funcional eventualmente». Carmen y yo intercambiamos miradas brevemente, comunicándonos silenciosamente como solo pueden hacerlo parejas con décadas de conexión profunda. «Acciones tienen consecuencias irreversibles, Santiago», respondí finalmente. «Confianza, una vez fundamentalmente quebrantada, no puede simplemente restaurarse mediante disculpas, independientemente de cuán genuinas puedan ser». «Lo entiendo», asintió, su expresión reflejando resignación más que sorpresa. «Sin embargo», continuó Carmen, «compartimos vínculo biológico fundamental que no puede simplemente ignorarse independientemente de circunstancias, y eventualmente, posiblemente, podría desarrollarse alguna forma limitada de relación profesional, estrictamente definida y supervisada apropiadamente». «No espero más que eso», respondió momentáneamente, abandonando fachadas para mostrar vulnerabilidad genuina raramente visible en años recientes. «Y reconozco que incluso esa posibilidad limitada representa generosidad considerable considerando mis acciones». Nuestra conversación continuó brevemente, navegando cuidadosamente territorios neutrales antes de concluir con acuerdo básico: comunicación estrictamente profesional a través de representantes legales respecto a asuntos corporativos, posibilidad de interacción personal extremadamente limitada,
después de período apropiado de separación completa. Mientras observábamos a Santiago alejarse, su postura comunicando derrota y resignación que nunca había asociado con mi hijo, siempre confiado hasta la arrogancia, Carmen expresó el pensamiento que ocupaba silenciosamente nuestras mentes. ¿Crees que algún día recuperaremos algo remotamente parecido a relación normal con él? No normal según ninguna definición tradicional, respondí después de considerarlo cuidadosamente, pero posiblemente alguna forma nueva de interacción que reconozca realidad transformada fundamentalmente por sus elecciones y por nuestras respuestas a esas elecciones, añadió Carmen sabiamente. 6 meses después, Agroinnovación Morales ha encontrado nuevo equilibrio. La empresa, liberada de presiones hacia comercialización extractiva, ha renovado compromiso con su misión original. Nuevas colaboraciones estratégicas con organizaciones alineadas en valores, incluyendo sorprendentemente Subdivisión Sustentable, recientemente desarrollada por Agrocorp, han expandido nuestro impacto mientras mantenemos integridad fundamental. Santiago, conforme a acuerdos legales finalizados, mantiene participación accionaria minoritaria estrictamente pasiva, sin autoridad ejecutiva ni presencia operacional. Relocalizó a Barcelona, aparentemente desarrollando consultora especializada en agricultura sustentable comercialmente viable, dirección que, irónicamente, podría representar eventual síntesis positiva entre valores que intentamos inculcarle y perspectiva mercantil desarrollada independientemente. Nuestra relación con él permanece formalmente cordial pero emocionalmente distante. Comunicación limitada principalmente a intercambios profesionales necesarios, ocasionales actualizaciones personales básicas, reconocimiento mutuo de que cualquier forma de conexión más significativa requeriría evolución sustancial que posiblemente tome años, si acaso ocurre. Sofía desapareció efectivamente de nuestras vidas, regresando aparentemente a operaciones familiares en España, mientras mantiene distancia completa de todo relacionado con México y eventos ocurridos aquí. Esta tarde, mientras Carmen y yo disfrutamos tranquilamente el atardecer en la terraza, observando viñedos que representan décadas de visión persistente y trabajo meticuloso, reflexiono sobre lecciones fundamentales aprendidas durante esta experiencia transformadora. ¿Qué piensas tan intensamente?, pregunta Carmen, siempre atenta a mis momentos contemplativos. En cómo las crisis más profundas revelan verdades fundamentales sobre quiénes somos realmente, respondo, y cómo debemos aceptar esas revelaciones independientemente de cuán inconfortables resulten. Ella asiente, comprendiendo precisamente la dirección de mis pensamientos como siempre ha hecho. Santiago eligió priorizar ganancias sobre integridad en su momento definitorio. Nosotros elegimos implementar justicia medida sobre venganza impulsiva. Y esas elecciones definieron nuestros respectivos caminos desde aquel punto, añado, no con determinismo absoluto. Siempre existe posibilidad de redirección, pero con consecuencias inevitables que deben navegarse responsablemente. Compartimos silencio confortable mientras últimos rayos solares transforman nubes distantes en espectáculo cromático extraordinario. Existe melancolía inevitable en este momento. El futuro familiar que imaginamos durante décadas, trabajando junto a nuestro hijo, eventualmente transfiriendo legado empresarial y valores fundamentales a siguiente generación, ha sido irrevocablemente transformado. Pero también hay serenidad auténtica que proviene de haber enfrentado crisis definitoria con integridad consistente y claridad moral. Cuando regresé de Monterrey y encontré a Carmen encerrada en aquel sótano, enfrenté elección fundamental, respuesta impulsivamente destructiva o acción medida pero definitiva para restaurar equilibrio y justicia. Elegí asegurar que Santiago y Sofía recibieran exactamente lo merecido, consecuencias proporcionales implementadas con determinación inquebrantable, pero sin crueldad innecesaria. Esa decisión, aunque dolorosa en su implementación, permitió mantener consistencia con valores fundamentales, incluso enfrentando traición absolutamente personal. ¿Sabes?
comenta Carmen mientras oscuridad envuelve gradualmente el paisaje. A pesar de todo, mantengo esperanza moderada para Santiago. No expectativa ingenua de transformación milagrosa, sino reconocimiento de capacidad humana fundamental para evolución significativa, incluso después de errores catastróficos. Comparto ese optimismo cauteloso, admito, no como condición necesaria para nuestra paz actual, sino como posibilidad que permanece abierta mientras continuamos nuestro propio camino con integridad consistente. La noche ha descendido completamente ahora, revelando estrellas familiares sobre viñedos que representan manifestación física de valores que hemos priorizado consistentemente durante toda nuestra vida compartida. Este lugar que construimos juntos, que casi perdimos por traición filial, que reclamamos con determinación tranquila, sigue representando expresión tangible de visión fundamentada en principios inquebrantables. Entremos, sugiere Carmen eventualmente, levantándose con dignidad serena, que ni experiencia traumática pudo disminuir permanentemente. Mañana tenemos presentación importante sobre expansión del programa de capacitación para agricultores regionales. Mientras caminamos juntos hacia casa, mano en mano como tantas veces durante más de 3 décadas de alianza inquebrantable, comprendo con claridad cristalina verdad esencial. Legado verdaderamente valioso no reside primordialmente en activos materiales o éxitos comerciales, sino en integridad con que enfrentamos desafíos fundamentales y valores consistentemente implementados que potencialmente trascienden incluso rupturas familiares traumáticas. Regresé de Monterrey y encontré mundo irreconociblemente transformado por traición incomprensible. Respondí no con destrucción vindicativa, sino con justicia medida y proporcional. Y en esa respuesta preservé algo infinitamente más valioso que cualquier empresa o propiedad material: dignidad fundamental y coherencia moral, que constituyen único legado verdaderamente significativo que podemos dejar. La puerta hacia reconciliación genuina permanece entreabierta, no con expectativas ingenuas, sino con reconocimiento realista de que crecimiento humano auténtico frecuentemente emerge precisamente de consecuencias merecidas implementadas con firmeza inquebrantable, pero también con pasión fundamental. Y en esa posibilidad, improbable pero no imposible, de eventual sanación parcial basada en verdad completamente reconocida, encuentro tranquilidad suficiente para concluir cada día con gratitud por lo preservado y esperanza moderada por lo que potencialmente podría reconstruirse, aunque en forma inevitablemente diferente de originalmente imaginada.